Así entonces, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. En primer lugar, vamos a tomar la sección completa como la hemos leído, aunque ciertamente es usual ver que muchos extraen primeramente una enseñanza de los versículos 21 al 23 con estas palabras de Pedro, ¿verdad?, tratando de convencer al Señor, y luego la respuesta de Jesús. Y luego, viendo de los versículos 24 al 28, un énfasis más en este aspecto de tomar la cruz y de negarse a uno mismo. Sin embargo, notemos que en el versículo 24 tenemos esta cláusula: entonces. Es entonces lo que nos indica es que hay una relación, ¿verdad?, con lo que ha sucedido previamente. Es decir, a la luz de lo que Jesús le dijo a Pedro por causa de lo que Pedro dijo, el Señor entonces ahora tiene que añadir algo más. Es necesario que entonces escuchen esto también. Como les digo, ¿no?, quizás en una serie más detallada, ¿verdad?, podríamos tener meditaciones individuales o un sermón aparte para cada uno de estos temas, pero creo que nos será provechoso ver el cuadro completo de lo que aquí ha sucedido. En primer lugar, nos dice el versículo 21 que desde entonces comenzó Jesús a decirles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Cuál es este desde entonces? ¿Qué fue lo último que estuvimos estudiando? La confesión de Pedro, ¿verdad? Tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Y que sobre esa declaración Jesús añade otra aún más gloriosa, o igualmente gloriosa, en el sentido de que Él dice: entonces, Pedro, por esa respuesta que usted ha dado, que ha sido de revelación divina, sepan, pues, que yo voy a edificar mi iglesia. Estuvimos viendo un poco los aspectos, ¿verdad? Vimos que han habido diversas interpretaciones de este pasaje, desde la clara mala interpretación de la Iglesia Católica, ¿verdad?, donde ponen a Pedro como si él fuera la figura principal, el fundamento de la Iglesia, a otras que podrían ser igualmente válidas, pero que también entre los mismos protestantes evangélicos hay cierta división. Como les dije al final, es mi persuasión que más que ver este pasaje como Jesús diciéndole a Pedro: como tú eres una piedra chiquitita, yo soy la gran roca sobre la que se edifica la iglesia, lo que Jesús está diciéndole a Pedro es que sobre la base de esa declaración, Él va a edificar su iglesia. ¿Quién es quien la edifica? Es Jesús. Y esa iglesia está compuesta por creyentes que afirman lo que Pedro afirmó: que Jesús es el Hijo del Dios viviente, porque la iglesia es un edificio vivo. No estamos diciendo, cuando yo digo esto, que Pedro sea fundamento de la iglesia. Los otros pasajes que tenemos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento nos señalan de que Jesús es la piedra angular. Él solamente es el fundamento. Sobre eso están luego los apóstoles, ¿verdad?, y la enseñanza apostólica, y ahora sí, encima de ellos, el resto de los creyentes. El cuerpo espiritual que se sostiene no por virtud de nosotros, sino por aquel que es la roca
última de la iglesia, nuestro Señor Jesucristo, la piedra angular. Y entonces, a partir de ese momento, nos dice Mateo, ahora Jesús empieza a declarar abiertamente que Él va a morir. Ahora, noten lo que estoy diciendo, abiertamente, porque ¿es esta la primera vez que Jesús le decía a los discípulos que Él tenía que morir? Estoy haciendo una pregunta retórica, ¿verdad? La respuesta tendría que ser no. Pero alguno podría recordar algún pasaje de los que hemos visto en Mateo previamente, donde Jesús ya anunciaba su muerte. Los que han venido más recientemente quizás podrían estar eximidos, pero creo que ya estuvieron en uno de ellos. ¿Cuál? Creo que cuando dice de que se ha dado la señal de Jonás. Muy bien, respuesta correcta. Hay otro más, pero con ese nos basta. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor, verdad, en Mateo, este mismo capítulo, Mateo 16? En el versículo 3, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene a revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. De hecho, vimos que en el pasaje paralelo, porque esta tampoco es la primera vez que el Señor habla de la señal de Jonás, ¿verdad? Explícitamente el Señor habla de que al tercer día el Hijo del Hombre sería levantado, ¿verdad? Así como Jonás estuvo en el vientre del pez, ¿verdad? Dice 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender cuando Mateo dice que ahora desde entonces Jesús comenzó? Lo que les he dicho, abiertamente. Es que vean, qué palabras más claras. ¿Qué es lo que Él les está diciendo? Que le era necesario ir a Jerusalén y ser muerto. Y ser muerto. O sea, ahí no hay ningún simbolismo, ahí no hay una figura literaria. Jesús está hablando en los términos más literales posibles. Yo voy a ir a Jerusalén, voy a padecer mucho, voy a morir. Pero noten algo interesante. Él dice también que va a resucitar. Sin embargo, ¿qué es lo que se queda en la mente de Pedro? El sufrimiento y la muerte. Ahora pongámonos un poco en los zapatos de Pedro. Pensemos, ¿qué es lo que pudo haber razonado este discípulo para tratar de convencer a Jesús de que esto no le sucediera? La figura mesiánica, el Mesías, el libertador, el ungido, en la mente de muchos de ellos era ese rey, ¿verdad? Según el linaje de David, que vendría a libertar al pueblo. Pero muchas veces ellos pensaron que ese reino iba a ser establecido en esta venida del Señor Jesús. Pero es claro, ¿verdad?, por el ministerio de Jesús, de que eso no era así. Sí, hay un reino, pero no era el momento todavía. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, ¿qué vimos nosotros, verdad? Que vinieron a Él para hacerlo rey, y Él se fue. Es que no era el momento. O sea, la idea de un rey triunfante padeciendo hasta la muerte, eso como que todavía, ¿verdad?, no lograba encajarse en la mente de los discípulos. Entonces, luego nosotros vemos, ¿verdad?, por otras narrativas, de que es hasta más adelante que ellos entendieron, es que era así como Él nos dijo tantas veces. De hecho, el Evangelio de Juan nos narra una primera limpieza del templo que el Señor Jesús hace. Y Él dice estas palabras conocidas: derriben ese templo y en 3 días yo lo levantaré. Y el Evangelio de Juan, ¿qué dice explícitamente? Bueno, vamos a buscar para que lo puedan leer por ustedes mismos. Dice así el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 21. Juan 2, 21. Mas Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Ven, aquí nuevamente el Señor habló figuradamente acerca de su muerte. Fue hasta después que para los discípulos ya fue completamente claro. En todo momento era así. En todo momento las Escrituras anunciaban el sufrimiento del Mesías. Hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que podríamos citar, pero si tuviéramos que escoger uno, ¿cuál es el que viene a su mente como primera opción que hable acerca del sufrimiento del Mesías? Isaías 53.
Isaías 53, el sufrimiento del Mesías. Varón despreciado, como que escondimos de él el rostro. Es que uno lee Isaías 53 y es increíble, ¿verdad? Cómo en efecto lo vemos en la vida de Jesús. Otra buena opción que yo podría decir también, el Salmo 22, que también describe muy explícitamente, ¿verdad?, esos sufrimientos de Jesús, particularmente en la cruz, porque él lo cita, ¿verdad?, también cuando está ya arriba en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero usted sigue leyendo ese salmo y el asombro viene a uno por el nivel de detalle con que ese salmo aplica para esos momentos de Jesús crucificado. El punto es, ellos no lo entendían, a pesar de que Jesús se los dijo tanto por figuras como abiertamente. Y Pedro entonces, como a veces nos lo presentan los evangelios, es aquel que toma esa iniciativa, que habla por el grupo. Hay que entender que esto que Pedro dice, lo demás también lo estaban pensando. Por eso a veces somos muy fuertes con Pedro, pero hay que recordar que Pedro a veces era el que hablaba por el grupo, era el vocero. Él simplemente era el que hablaba, pero los demás estaban pensando lo mismo. Entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Señor, ¿esto que estás diciendo, cómo va a ser? Vea cómo se lo dice: ten compasión de ti. ¿Verdad? Como, tenga cuidado, o sea, no, esto no le puede pasar a usted, no se exponga a esas cosas, no es necesario. Usted es el Hijo del Dios viviente. En ninguna manera esto te acontezca. La respuesta de Jesús, ¿verdad? Creo que muchos la conocemos. Dice así en el versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Queremos nosotros pruebas más claras de que en efecto Pedro no puede ser el fundamento de la iglesia? O sea, claramente el fundamento de la iglesia no puede ser un hombre débil como lo fue Pedro. Pasó de una declaración gloriosa: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Algunos dicen que Jeremías, que Elías. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, Pedro. Ahora, esto no es suyo, se lo reveló mi Padre. Pero no deja de ser una declaración asombrosa que salió de los labios de este hombre. Y ahora el Señor le está diciendo a él, a este mismo Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. Ahora, ¿cómo debemos tomar esas palabras? Claramente Pedro no es Satanás, claramente Pedro no estaba siendo poseído por Satanás, pero al decir estas cosas, Pedro se estaba expresando como un instrumento de Satanás. Eso es serio y debemos considerarlo bastante. ¿Por qué? Porque en nuestro círculo, obviamente nosotros, al ir a las Escrituras, entendemos de que el Hijo de Dios no puede ser dominado por los demonios, que no puede ser poseído por Satanás. No debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, de que uno mismo pueda ser un instrumento de la causa del diablo. ¿Y cuándo puede ser eso? Cuando uno está sugiriendo a otra persona que haga algo que no sea la voluntad del Señor. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Que el Hijo fuera a la cruz. Jesús vino a cumplir la voluntad de su Padre. Y sin embargo, Pedro le está sugiriendo otro camino. Jesús, sí la corona, pero no la cruz. Pero Jesús tenía que decirle a Pedro: Pedro, no hay corona sin cruz. Eso es lo que debemos ver. Estaba siendo un instrumento satánico, poniendo y susurrando estas palabras: puede haber otra opción.
Puede haber otro camino. De hecho, estas palabras de Pedro hacen eco a la tentación que ya estudiamos en Mateo 4, hace ya unos años. ¿Qué era lo que Satanás le decía a Jesús? Todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús, no hay necesidad del sufrimiento, no hay necesidad del sacrificio. Usted me adora y ya tiene el mundo. Reine sin el sufrimiento de por medio. Es el mismo susurro, pero lo ven. ¿Cómo Él se está prestando para la causa del enemigo? Nosotros debemos pedirle al Señor cuando nosotros nos hemos prestado al insinuarle o al decirle algo a alguien que sabemos que no es la voluntad de Dios, aunque se enmascare de piedad. Pero yo no le dije que pecara de esa manera, no, pero los consejos y lo que hicieron, en lo que lo involucró, llevó a esas cosas. Pero volviendo aquí a la situación, o sea, vemos que en efecto Jesús no tuvo miramientos para hablar en los términos más fuertes posibles. Vean, los discípulos dijeron cosas mal muchas veces, ¿verdad? Podemos recordar a los hijos del trueno, ¿verdad? A Juan y Jacobo. Y el Señor diciéndoles, ustedes no saben de qué espíritu son. Mandando a la madre anciana para que, Señor, que ese se siente a la izquierda. Y Él reprendió muchas veces, pero con esos términos, solo esta vez. Vemos cuán serio fue lo que Pedro dijo. Ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Nosotros debemos estar atentos porque no faltará la persona que de alguna manera quiera que la atención no esté en lo que Dios ha dicho, sino en nosotros. Pero no está mal un gusto de vez en cuando. ¿Pero qué va tanto a la iglesia? No está de más y un día usted no lee la Biblia, sino ora. ¿Qué importa si teniendo la oportunidad de ayudar a alguien no lo hace? O sea, tampoco pasa. O sea, muchos otros pudieron haber ayudado también. Toda insinuación que sabemos es que eso no es la voluntad de Dios. El Señor lo ha dicho claramente, que es lo que Él nos ha pedido. Viene alguien con esa susurración maligna. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La mirada de este apóstol rápidamente se desvió tras la gloria, tras el reino, tras el poder, tras la victoria, olvidando que el Señor había dicho que era necesario que Él padeciera. Y el Señor viene y lo reafirma en palabras claras y Pedro dice, no que te acontezca esto. Claro, lo otro sonaba y es en efecto maravilloso. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Pero Pedro, para la victoria es necesario que yo muera. El pasaje nos confirma, ¿verdad?, que el Señor iba a sufrir en particular en manos de ¿qué? De los judíos y sobre todo de aquellos líderes que instaron a las multitudes, ¿verdad?, que Él fuera acusado injustamente. Pero como les decía, qué interesante, ¿verdad?, cómo la mente de Pedro y los apóstoles se quedó en el sufrimiento y la muerte y no notaron, ¿verdad?, como nos dice Mateo, que el Señor Jesús no solamente dijo eso, y resucitar al tercer día. ¿Qué habrán tomado ellos? O sea, ¿qué pasó? Como sabemos, ellos no estaban entendiendo plenamente el mensaje. Fue hasta después que les quedó más claro. Hablaba del templo de su cuerpo. Por eso era necesario que muriera y por eso también resucitó. Cuando nuestra mirada está en lo que el Señor ha dicho, cuando tenemos claro cuál es su voluntad, entonces nosotros no seremos esos instrumentos en manos de Satanás para más bien impedir el avance de la causa del reino. Y entenderemos mejor lo que el Señor ha dicho. Necesitamos que nuestras mentes sean renovadas constantemente a la luz de la palabra para comprender mejor. Ahora bien, versículo 24, porque es aquí donde les digo que vemos esa conexión. Entonces Jesús dijo a sus discípulos,
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Pedro y los demás, escuchen bien, no se equivoquen. No es solamente que yo tengo que sufrir, sino que todo aquel que viene tras de mí también sufrirá. ¿Ven entonces cómo no debemos de perder de vista cómo el Señor une? Bueno, a la luz de lo que usted me ha dicho, de que me compadezca de mí mismo y que no haga la voluntad de mi Padre, eso es un pensamiento satánico, pero no solamente eso, es que el que viene tras de mí también sufrirá, también sufrirá. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. De nuevo, ¿cuál era la imagen que tenía que venir a ellos cuando el Señor decía tomar la cruz? Tenía que venir la imagen de un criminal cargando precisamente ese madero para ir y ser crucificado. Es que el ser discípulo de Cristo, como hemos enfatizado en otras ocasiones, no solamente el hecho de seguir a Jesús en el sentido de que voy detrás de Él, o de que soy un aficionado de Jesús, un fan dirían ahora, de Jesús, sino que yo en efecto estoy tras sus pisadas, tras su enseñanza. Como Pedro también luego él mismo dirá, escribiendo en sus cartas, que Él nos ha dejado ejemplo, ¿verdad? Para que sigamos sus pisadas. Ese mismo camino del martirio y el sufrimiento es para el cristiano. El Señor está llamando entonces a morir a nosotros cada día. Vean, la vida cristiana no es sencilla. En un sentido. Se nos quiere vender, o algunos hemos escuchado esa versión de cristianismo como que es todo bien, todo sin problemas, solo victoria y prosperidad. Pero esa victoria y esa prosperidad está pensada en términos físicos, materiales. No se habla aquí de victoria sobre el pecado. ¿Por qué? Porque no hay siquiera una comprensión de que el cristiano está en una batalla contra el pecado. Hablemos de victoria sobre el pecado. Ahí sí yo le puedo decir, el cristiano está llamado a vivir en victoria, porque quien le salvó fue el Señor Jesús, poderoso Salvador. ¿Para qué? Para que viva una vida de victoria sobre el pecado, pero es una batalla. ¿Y cuánto tiene que batallar el cristiano contra el pecado? Todos los días, a todo momento, ahora mismo. ¿Cuántos de nosotros no estamos librando una misma batalla en nuestras mentes cuando está el siervo del Señor predicando y mi mente tiene que estar en lo que estoy escuchando ahí, no divagando en otras cosas que en ese momento no tienen importancia, aunque en sí mismos no sean pensamientos pecaminosos? Pero en el momento que está la palabra del Señor siendo expuesta y yo me pongo a pensar en otra cosa, pues no estoy apreciando lo que el Señor ha dicho, es Él hablando. Y así en general podemos nosotros aplicarlo para la vida cristiana. En todo momento mi vida está delante del Señor, en todo momento debo vivir para Él, y en todo momento estoy en una batalla contra el pecado, contra el mundo, contra el deseo de los ojos. Cuando estoy trabajando, debo trabajar para la gloria del Señor. Cuando estoy comiendo, como para la gloria de Dios. Cuando me acuesto para la gloria de Dios. Es que toda la vida, no hay una sola esfera de la vida cristiana que no se viva delante de Dios, delante de este Dios soberano que nos ha llamado por pura gracia a estar en el Hijo, y este Hijo, Jesús, nos dice: el que viene tras de mí se niega a sí mismo, toma su cruz y me sigue. Y vean las palabras más enfáticas que el Señor Jesús dice en el versículo 25: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Voy a hacer más claro el Señor Jesús? No solamente, como les digo, Pedro, no me diga a mí que no tengo que morir. No, yo voy a morir, yo voy a dar mi vida por mi pueblo, pero todo aquel que viene tras de mí también perderá su vida por causa mía. Ahora, ¿significa esto que la verdadera vida cristiana es dar la vida como martirio? O sea, ser un mártir. No es lo que y no es lo que deberíamos entender del pasaje, porque no todos los que han creído verdaderamente en Jesús han muerto
explícitamente, ¿verdad?, por testimonio a causa de Cristo. Ahora, sin duda, esa es una forma que muchos creyentes han padecido, padecen hoy en otras partes del mundo y la padecerán hasta que el Señor Jesucristo venga. Pero el aspecto que debemos entender en este morir que el Señor está destacando está en el versículo previo, en el contexto, en este negarse a sí mismo. Es que negarse a uno mismo es morir a uno mismo cada día, a ese viejo yo pecador. El que ha creído en el Señor puede decir, este era antes yo y este soy ahora en Cristo. Pero yo estoy en una batalla cada día negándome aquellas cosas que antes le agradaban a ese yo pecador, que no conocía la gracia de Dios. Pero ahora como pecador que ha sido salvado, que conoce la gracia de Dios, yo entiendo que esa salvación no es excusa para el pecado. Pecaremos para que la gracia abunde, dice Pablo rotundamente que no. Pero aquí está, Pedro, no solamente es que la van a perder por causa de mí, es que hay un claro contraste en cómo vive el uno o el otro. El que no conoce al Señor, cómo vive esta vida queriendo salvar su vida. Vamos a verlo de muchas maneras. Está en el hecho mismo de los que no quieren morir. Están buscando cómo vivir, qué comer, cómo ejercitarse, qué hacer para prolongar la vida lo más que se pueda. O sea, si alguno ha visto, ¿verdad?, esos documentales, obviamente esto es una farsa, aquellos que pagaron por esto, tienen que pensar, ¿verdad? Pero que supuestamente hay cámaras de congelación. O sea, se mueren y lo tienen congelado con la esperanza de que si algún día aparezca una forma de revivirlos. ¿Por qué? Porque las personas no quieren morir. ¿Seguir a Cristo me costaría esto? No. Prefiero vivir para mí. Prefiero acumular cosas de esta vida. Pero el que vive para el Señor, en un sentido, perderá su propia vida. Pero este perder es realmente hallarla. Ese tipo de contradicciones, paradojas es la palabra que quería usar, que usa el Nuevo Testamento, ¿verdad? Perder la vida es hallar la vida. Morir en Cristo es ganancia. Lo que para el mundo, ¿verdad?, parecería lo trágico, más bien es la victoria para el cristiano. Las bienaventuranzas, recuerdan cómo estaban llenas de eso, ¿verdad? Bienaventurado el que llora. Bienaventurado el pobre. O sea, feliz, gozoso el que nada tiene, feliz, gozoso el que llora. No es lo que viene en nuestra mente con la imagen de alguien feliz y contento. Vean el punto de lo que el Señor Jesús afirma. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay hombre que haya ganado todo el mundo. Ese es el anhelo de algunos. Sentirse que son los dueños del mundo. Conquistarlo. Ser el presidente de todas las naciones. Nadie ha logrado eso. Entonces, el Señor dice, aun si alguien pudiera llegar a decir algo como eso, que ha ganado todo el mundo a la luz de la eternidad, eso es nada. Es nada. ¿Verdad cuánto nosotros necesitamos meditar en las palabras del Señor Jesús? Cuando viene el mundo con su publicidad, con su seducción, con su mensaje satánico que susurra, que usted puede tener su mejor vida ahora. Disfrute ahora. No me malentiendan. Sí, el Señor nos ha dado muchas buenas cosas para que las disfrutemos, como Pablo le escribe a Timoteo. Pero una cosa es disfrutar apropiadamente recordando que todo viene de la mano del Señor, y otra es vivir para mí mismo. Y otra es querer acumular y ganar y solo para mí. Cuido mi salud no porque entienda que deba ser mayordomo de mi cuerpo porque el Señor me lo ha dado, sino que quiero salud para vivir más años para mí. ¿Ven la diferencia?
¿Cómo no? Porque entiendo que todo lo recibo de la mano del Señor, que Él es el que me da el pan de cada día, sino que como porque quiero saciarme, quiero sentirme súper lleno y porque quiero estar probando cada día cosas diferentes. Hay quienes hacen de la comida un ídolo. De la moda. De vivir de cierta manera. ¿Por qué? Porque el mundo así lo ha puesto. Esa es la feria de la vanidad, como bien describe John Bunyan en El progreso del peregrino. ¿Cuánto vale su alma? Muchos le hemos puesto precio. Oh, si tan solo tuviera. Eso es lo que vale su alma. Oh, si no tuviera que trabajar más el resto de la vida, si ya tuviera el dinero suficiente. Eso es lo que vale su alma. Oh, si estuviera casado con fulanito o fulanita. Eso es lo que vale su alma. ¿De qué le aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? O sea, ¿tendríamos nosotros algo con qué pagarle al Señor por nuestra salvación? Sabemos la respuesta. Nada. Nada hay que pueda, salvo el sacrificio del Señor Jesucristo. Solo la sangre de aquel inocente que murió en la cruz puede salvar nuestras almas. Todos los días el Señor entonces nos llama a negarnos a nosotros mismos, a tomar esa cruz. Ahora, ¿qué es tomar la cruz? A veces algunos usan usamos, quiero incluirlo para que todos pensemos a veces en cosas que han salido de nuestras bocas. Pero no falta quien crea que la cruz de su vida es el hecho de que tenga una enfermedad crónica. Es que este es un padecimiento que ya no se me va a quitar el resto de mi vida. Esa es la cruz que me ha tocado llevar en esto. No, esa no es la cruz. La cruz es sufrir por la causa de Cristo. La cruz es esa negación diaria por todo lo que representa ser cristiano. Sí, hay pruebas, hay aflicciones, pero en general, todo lo que el Señor traiga a la vida del cristiano para probarle, es esa cruz que debemos llevar. No como pesada carga, porque el Señor nos dice que el yugo de Él es fácil y ligero, pero sí como un recordatorio constante que todos los días yo estoy muriendo a mi yo, para ser conformado a la imagen del Hijo. Gálatas 2:20, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y todo lo que vivo en la carne, ahora lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando ya entonces uno tiene esa perspectiva en lo eterno de que vivo el hoy siendo crucificado a mí mismo, porque estoy juntamente crucificado con Cristo, entonces recuerdo la gloria que vendrá. Dice el Señor Jesucristo en el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué palabras? Sí, para el que vivió queriendo salvar su vida, ahí vendrá la gran pérdida, porque vendrá el Señor a dar el pago conforme a sus obras. No vivió para mí, condenado. Ahí tiene el pago de sus obras, condenación eterna. Pero el que ha sido salvado, anda en las buenas obras que el Señor preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y viene el Señor con su pago. A unos, como sabemos por la parábola de los talentos, a unos dará más, a otros menos. Pero el que es del Señor siempre tendrá obras que sean recompensadas. No somos salvos por obras, pero el que es salvado hace buenas obras. ¿Está viendo usted ese fruto en su vida? Cuando el Señor venga, Él recompensará. Es asombroso, porque nos recompensa por lo mismo que Él nos dio. Las buenas obras que el Padre preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo de gracia, todo de gracia. Él mismo nos da las obras. Andamos en ellas y Él viene en su gran día y a los suyos les da más. Ahora el versículo 28 con el que concluye el pasaje
puede ser que nos cause alguna dificultad en una primera lectura, ¿verdad? De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Siendo franco, ¿qué es lo que alguno podría pensar leyéndolo? Que el Señor le estaría diciendo a los discípulos. Que algunas personas no iban a morir. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida. Hasta la segunda venida, ¿verdad? ¿Están los discípulos vivos ahora? ¿Verdad? Porque el Señor que ahora nos ha dado ahora segunda venida. Y los discípulos no están vivos. Aún Pablo parece que decía que esperaba ver al Señor. Dice que Pero está muerto. sí, pero hay un versículo donde él dice que los que estemos vivos, los que hayamos quedado, Ujú. se toman cuenta de eso. Ah, bueno, sí. Cuando el Señor Jesús regrese, claramente, cuando Pablo escribe, ya lo entendí, sí. Él dice que algunos estarán vivos. ¿Verdad? Que primero resucitarán los que durmieron antes. Y sí, claro, esas palabras de Pablo dejan ver de que era tanto ese deseo por el regreso de Cristo que él incluso lo expresa como diciendo, puede que ser que yo aún esté vivo, ¿verdad? Pero sabemos que no ha sido el caso. Pero en particular a estos hombres que el Señor les habló, los discípulos podemos decir con toda certeza que ya murieron. Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que no significa que el Señor les estaba diciendo que no iban a morir hasta la segunda venida. Entonces, quiere decir que este pasaje no está hablando de la segunda venida. Sin embargo, el 27 sin duda sí está hablando de la segunda venida. Porque es el Señor que viene, ¿qué? En la gloria, para dar el pago. Entonces, el 27 sí habla de la segunda venida. Pero el 28 tenemos que decir, no puede ser la segunda venida. Porque esos hombres murieron. O sea, y sabemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan tiene una conclusión similar, ¿verdad? Que Pedro le pregunta al Señor, ¿y qué de este? Y si yo quiero que quede hasta que yo venga aquí a ti. El Señor lo que está diciéndole a Pedro es, Pedro, no se distraiga en cuanto a mi voluntad con los demás. Usted preocúpese por hacer lo que yo le he dicho. Sin embargo, nos dice el Evangelio de Juan de que hubo un rumor. O sea, la gente se quedó con la primera parte, pensando que el Señor le estaba diciendo a Pedro que Juan no iba a morir. Pero ¿qué aclara el mismo evangelista? Que eso no fue lo que el Señor Jesús dijo, sino, y si yo quisiera que Él quedara hasta que Él viniera, que a Pedro, eso no tenía nada que ser de la incumbencia de Pedro. Entonces el evangelista está aclarando, no, el Señor no me dijo que iba a morir. Hay más que podríamos decir, simplemente basta decir, es una prueba de que cuando el Evangelio de Juan fue terminado, es decir, cuando el evangelista está terminando, él tiene que aclarar eso. ¿Por qué? Porque siendo pues, el último evangelio en componerse, y ya muchos de los otros habiendo fallecido, algunos podían estar esparciendo ese rumor. El evangelista entiende que es necesario aclararlo. Si Juan ya hubiera estado muerto, ¿verdad? No tendríamos esa aclaración. Entonces, he dicho todo esto para que veamos que eso no puede ser. No puede ser que el Señor les esté diciendo, ustedes no van a morir hasta que yo regrese. Sino que la palabra clave es, veamos la distinción, hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero en la primera parte, en el 27, lo que dice es que venga en la gloria. Entonces, hay una distinción en lo que el Señor dice aquí. Una cosa es venir en la gloria, otra cosa es venir en su reino. No deja de ser un pasaje con su dificultad, pero ¿cuáles opciones tenemos nosotros? ¿Qué cosas pasaron luego que Cristo murió, donde vemos esa exaltación del Hijo que pudieran ser estos eventos? Bueno, la resurrección misma, como señal de que el sacrificio de Cristo fue aceptado, la ascensión, ¿verdad? Es decir, ahora Cristo va a su Padre, y Pentecostés, donde vemos el reino, por decirlo así, del Señor siendo inaugurado, la iglesia. O sea, cuando vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. No se ha consumado, pero ya está entre nosotros.
¿Cristo reina? Sí. ¿Está salvando el Señor? Sí. ¿Se ha consumado el reino? No. Es el ya, pero todavía no. Y es entonces como creo que debemos entender. El Señor le está diciendo, ustedes van a ver manifestaciones claras de que mi reino ha venido. ¿Por qué? Porque resucité, fui a mi Padre y porque cumplí con la promesa del Espíritu Santo viniendo a la iglesia. Pero está pendiente ese regreso definitivo cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria. Y cuando ese día ocurra, ¿cuál será la recompensa que usted recibirá? ¿Qué evidencia muestra su vida hoy? ¿Está viviendo para el Señor? ¿Se está negando a usted mismo? No trate de salvarse por sus propios medios. Solo hay un camino. Solamente hay una forma en que podemos tener vida, por la muerte de aquel que murió en nuestro lugar. Y aquel que ha creído en Él verdaderamente, entonces es transformado de tal manera que ya no vive para sí mismo, sino para el Señor. Y por lo tanto, todo lo que antes era de valor en esta vida, todo lo que antes amaba, dejó de serlo. Porque ahora lo que lo consume es una pasión, un deseo en vivir para el Señor, cueste lo que cueste, aun si implicara dar la vida por Él. Oremos.